Está con nosotros Julián Galdiano, presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, diputado provincial reelecto. ¿Cómo andas, Julián? Muy bien, un gusto. Gracias por venir. No, por favor. ¿Qué te parece esto de que vimos el anuncio de Macri el día de hoy, lo que pasó el lunes, lo que pasó el martes? Y hemos tenido 3 días realmente... Tenemos un contexto en la Argentina tremendamente complejo. No estamos acostumbrados a estas situaciones como la que se viven ahora, digamos, un presidente en ejercicio, una oposición que hizo una gran elección, la necesidad de que se construya un diálogo entre el oficialismo y la oposición que sea conducente a resolver el problema que tiene el país, a brindar alguna certidumbre de cómo va a seguir hacia adelante. Creo que es responsabilidad de ambos sectores políticos, no solamente de uno. Creo que tiene responsabilidades Macri, tiene responsabilidades Alberto Fernández. De acá en adelante, decís. De acá en adelante, sin duda. Si nosotros nos focalizamos exclusivamente en cómo llegamos hasta acá, y si pesaron más 12 años que 3 años y medio la herencia recibida, que los errores del gobierno, sin duda que no vamos a llegar a un punto de síntesis, que es lo que requiere la Argentina. Yo hace rato que vengo insistiendo, y creo que hay otros dirigentes políticos también, respecto de la necesidad que la Argentina tenga un proyecto de nación, y eso se vertebra dialogando y buscando puntos de coincidencia. No vamos a coincidir en todo, además está decir, por algo somos partidos diferentes, tenemos candidatos distintos, pero en algunos puntos hay que ponerse de acuerdo. Obviamente que la incertidumbre que genera en determinados sectores de la economía un eventual plan o programa económico de Alberto Fernández se traslada en los mercados a la disminución del valor de nuestra moneda, pero también es cierto que el propio presidente tampoco esbozó un programa económico de qué pretendía para los próximos años. Entonces, da la sensación, por lo menos desde mi óptica, que el programa de Alberto Fernández no fue precisado, y es más, hubieron algunas declaraciones, si se quiere, más demagógicas respecto a algunas medidas que podía tomar sin explicar cómo, y que el programa de Juntos por el Cambio era solamente la reelección del presidente de la Nación. Entonces, tampoco hubo una precisión de qué es lo que se quería. Pero bueno, quizá el mercado estaba más acostumbrado ya a la inercia con la que el gobierno venía, y eso, y también el hecho de lo abultado de la diferencia electoral puede haber también influido en que esa sorpresa haya generado alguna situación de no haber tenido esa expectativa, y obviamente se traslada a decisiones económicas. Creo que hoy lo primero que hay que hacer es tranquilizar, serenar la economía, mostrar que los argentinos podemos dialogar entre nosotros. La grieta que benefició a Macri hoy es su principal perjuicio. Y si tu principal perjuicio es la grieta, y como instalaste ese mensaje exclusivamente focalizado en mostrar dos modelos distintos en la Argentina, yo creo que hay que salir de eso mostrando otra capacidad de diálogo con otros sectores políticos. A ver... Pero la elección ya está definida. ¿Alberto es el próximo presidente de Argentina? Yo creo que nada está definido hasta que los ciudadanos no vayamos y vayan a votar en octubre. ¿Y cómo te pones de acuerdo dos modelos antagónicos si vas a competir por la... Bueno, se puede competir, pero se puede acordar sobre algunas cuestiones, pero no necesariamente. A ver, ¿y cómo gobernás con el 50 o 40% de la Argentina en contra de lo que vos pensás? ¿O cómo gobierna uno, cómo gobierna otro? Así gobernó Macri. Y así gobernó el kirchnerismo también. Entonces de eso tenemos que salir. Si no tenemos la decisión política de salir, vamos a tener diferencias, sin duda. Pero son dos modelos claramente diferentes económicos. Bueno. Pero claramente. Porque vos decís, ¿cómo le impacta a los mercados? Bueno, le impacta a los mercados porque tenemos un gobierno que tomó la decisión de quedar a merced de la voluntad de los mercados. Eso es una decisión política. Yo creo que tenemos sacar el cepo del dólar. Yo creo que un gobierno que buscó sincerar las variables de la economía, que recibió una Argentina con tremendas dificultades en su situación financiera y del sostenimiento del Estado desde el punto de vista de los recursos, y que buscó prolijarlos desde su óptica.
Y eso no se puede poner en la mesa y conversarlo. Pero ¿y el resultado? No es imposible. Pero el resultado de la gente. Bueno, ¿y el resultado de los 12 años de kirchnerismo dónde lo tenés? Está O bien. la Argentina florecía en el 2015. ¿O por qué ganó Macri? Bueno, porque la gente es estaba que- bárbaro. es que vamos- La gente ni estaba bien antes, ni está bien ahora. Vamos- ¿Cuándo estaba peor? Bueno, va a ser una discusión de locos. Lo que digo es que Pero hay que son dos- buscar pero- mecanismos de entendimiento. Pero vos crees que hay formas de encontrar creo que sí. un modelo Sí, económico hay de que intentarlo, transición. Hay que intentarlo. No sé si de transición, hay que ponerse de acuerdo en qué puntos queremos hacer para adelante. Y si te gobierna es Macri. ¿Y qué Ahora. tiene que ver? El que puede ganar las elecciones es Alberto, no tiene Bueno, responsabilidad pero, sobre eso. digo, pero a mí el ¿Qué primer... piensa hacer? Como hizo el peronismo históricamente en el 89, es en el que- 2001, desestabilizar el gobierno, hacer un plebiscito destituyente el 27 de octubre. ¿Y vos lo estás viendo eso? Yo estoy viendo falta de actitud, de compromiso con la República, estás y viendo con el un- futuro de los argentinos. Un planteo destituyente de la oposición. Yo creo que si no hay un diálogo político hoy, decirlo o no decirlo que querés destituir al gobierno es simbólico. Pero el diálogo en concreto yo- tiene que haber diálogo político. yo te insisto con lo lo mismo, tienen Julián. que gestar todos. si hay el presidente de la Nación, el candidato a la oposición, los bloques parlamentarios, los gobernadores de provincia, el que sea. Macri acaba de anunciar medidas, no tomó ninguna medida de fondo, Si no ni una. buscamos un entendimiento sobre las medidas que hay que tomar en la Argentina para parar la hemorragia y para sentarnos a diagramar un futuro común, estamos al plato. Hoy va a ser culpa de Macri, dentro de 3 meses si gana Alberto va a ser culpa de Alberto, dentro de 2 años va a ser culpa del que vino después porque el país sigue siendo un desastre. En definitiva, si los argentinos no tenemos la capacidad de unificar qué queremos hacer con nuestro futuro, cómo queremos organizar el Estado, cómo queremos recaudar, cómo queremos prestar servicios, cómo queremos llevar adelante las reglas de la economía, es muy difícil. Ha habido infinidad de ejemplos en la historia del mundo donde partidos políticos de ideologías muy distintas se han podido poner de acuerdo en temas comunes. Ahora, no es tan difícil. Pero es un tema que no es... Yo insisto con lo mismo. Si estás en el medio de una competencia electoral, si desde Cambiemos no... Dicen, no, mira, todavía podemos competir. Obviamente y que vamos, sí. vamos a competir en las Es elecciones legítimo. presidenciales. Me parece bárbaro, digo, me parece fantástico. Ahora, si vos estás en condición de competir es porque seguís creyendo en que tu modelo es el que funciona y es el que la gente va a elegir. Pero yo, Entonces, aunque disculpa, uno compita y pero pierda, su disculpame. modelo puede seguir defendiéndolo. Está no perfecto, mal pero digo, eso. de acá hasta las elecciones, tenés que seguir con tu modelo de gobierno adelante. ¿Por qué vas a poner otro modelo? Si estás convencido que es Porque ese. a Alberto Fernández se le puede caer una idea, puede aportarla. ¿Cuál es el problema? Pero, Puede traer alguna precisión más allá de la Julián, locura pasa- de la ley. Pero y ahora salen corriendo a buscar una idea de Pero porque el nosotros. resultado de las elecciones fue hace 4 días. Pero si Julián, si ni el radicalismo está metiendo ficha y está opinando en las decisiones que está tomando el No es gobierno. radicalismo, yo lo que estoy diciendo Pero el lo radicalismo es analizo- parte de esto. Yo lo analizo como argentino. Creo que la Argentina está en un momento convulsionado. Pero vos sos presidente de la Unión Pero Cívica claro que Radical, sí, no sos y argentino opino como solamente. tal, digo, está en un momento convulsionado, necesitamos poner paños fríos y ordenarnos, y para eso hay que sentarse en una mesa a dialogar. Si no nos ponemos de acuerdo, cada uno se hará cargo de sus decisiones y la sociedad lo avalará o Pero no. ¿en qué hay que ponerse de acuerdo? ¿En qué hacemos con las reglas de la economía? ¿Qué hacemos con el sistema financiero? Pero si gobiernan ustedes, ¿por qué se va a poner de acuerdo con los otros? ¿Por qué? Porque la política es consenso, es dialogar, es Pero entendimiento. se despertaron con un cachetazo en las urnas, por eso van a dialogar ahora. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa del diálogo? Y Si se el problema acaban es de que no tomar, se y se dialoga. acaban de anunciar medidas sin dialogar con nadie, Está bien, ni está siquiera bien. con el radicalismo Está dialogaron. bien, pero estas medidas no son de fondo, estas medidas No, son no, paliativos a la coyuntura. Objetivamente son bienvenidas como toda medida que puede ayudar, pero no es una medida de fondo. Yo estoy Ahora- hablando de políticas de Ahora, Estado. si esto pasa, pongamos que igual uno también ve difícil que Macri diciéndole la culpa de Alberto Fernández es del kirchnerismo, esto es lo que va a pasar si pierden, del otro lado te quieren atender el teléfono. Es difícil, después de lo que dijo el lunes. Hay Pero niveles pongamos- de responsabilidad y hay que hacerse cargo. Y bueno, pero el presidente es el principal responsable de todo. ambos dos, el presidente y el principal partido de la oposición. Bueno, pero Ambos pongamos que dos. es así, pongamos que Macri lo llama a Alberto Fernández y dice, che, se me fue la mano, disculpame, lo que dije el otro día Se fue cualquier mandaron un cosa". WhatsApp ya hoy. Ponele que pasa, ponele que lo convoca y se sentemos en una mesa, lleguemos a un momento, a un diálogo que nos permita llegar a las elecciones lo mejor posible, etcétera. ¿Se está a tiempo? ¿Cuáles crees que son las medidas que...? Yo creo que nosotros lo principal que tenemos que generar es certeza de cómo vamos a administrar determinados aspectos de la vida económica. ¿Qué vamos a hacer con la banda de flotación del tipo cambiario? ¿Sostenemos? ¿Se invierte en reservas hoy para parar la corrida del dólar? No, es una decisión que la tiene que tomar solamente el gobierno.
entiendo que tiene que consensuarla con la oposición también. Y si no hay consenso, y yo estoy emperrado con que esto no es mejor, avanzo, pero vos me advertís que eso está mal. Ahora, hay un equipo económico de Alberto Fernández, hay un equipo económico del gobierno, se puede conversar. El problema es que a simple vista pareciera que es absolutamente imposible, porque Alberto Fernández... Eso es la grieta, pero 100%. no, pero en modelos, porque evidentemente lo que se discute son modelos. Es decir, Alberto Fernández, ¿qué te puede decir? Te puede decir, mirá, el modelo de la tasa de interés alta, de la timba financiera, no es la solución. Bueno, inyectemos la guita. ¿Y qué va a decir el gobierno? Salir de ese modelo? ¿Qué opciones tienen? Sí, pero para eso se está candidateando, para que la gente lo vote y pueda asumir él como presidente. Muy bien, Julián. bienvenido. ¿Y cuál es el problema? Si la democracia es así, pero nosotros, ¿qué quiere decir? Mira, me voy a guardar mis medidas, que son brillantes, para cuando ganen las elecciones. Y si no gano, me las voy a esconder en mi casa, porque yo no quiero que le vaya bien al país. No, a ver, tráelas, acercalas y vamos a conversarla maduramente como gente grande. Pero ¿y si no las conocen? ¿Cuáles son? A ver, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere no pagar la LELIC? Eso es lo que quiere hacer Nunca Alberto dijo eso Fernández. Alberto Fernández. Bueno, está diciendo lo que nunca dijo. Vos sabés que no lo dijo además. Bueno, dijo Vos sabés algo que no lo parecido, dijo. Dijo algo parecido. No dijo parecido. Dijo, no vamos a pagar el 70% de intereses como están pagando. Perfecto, se va el dólar. Quiero un dólar bueno, alto. pero que Ahí no es- tiene el dólar pero alto. pará, no es una sola- es que no es una sola Yo no medida, vengo a Julián. chicanear, yo no vengo a chicanear ni el dólar alto, ni la demagogia de Alberto Fernández, ni el marxismo de Kicillof. Vengo a decir que la Argentina está en Dijiste un que no momento- quería pagar la LELIC. La Argentina está en un momento tremendamente crítico y nosotros nos merecemos tener la capacidad para buscar al menos intentar ordenarlo. Eso es lo único que digo. Y el diálogo nunca está de más. El diálogo y la con el concertación radicalismo nunca se está está de dando. más. Hoy hubo una reunión en Casa Rosada, no tengo todavía los resultados porque entiendo que estaba terminando O recién. sea, es medio complejo que si hoy se junta con el radicalismo, vos desde el radicalismo estés planteando que se junte con Alberto Fernández, que es igual de responsable. O sea, Macri no se junta ni con los propios. Si vos crees que yo quiero, vos querés que yo diga quiénes son los responsables de lo que estamos, Cristina, Alberto, Massa, Kicillof, etcétera. ¿Y qué gano con eso? ¿A dónde llevamos ¿De qué eso? son los responsables? De la situación de la Argentina, de llevar al país en 12 años al populismo que tuvimos. Pero Pero yo qué gano diciendo esto? Nada. ¿Qué gana la Argentina? Ya lo dijo Macri el lunes, y tuvo que pedir perdón por decir eso. Pero está bien, pero por eso te estoy diciendo, ¿qué gana uno diciendo eso? Nada. Pero es que aparte no es cierto. Nada. Bueno, para vos no es cierto. Para los argentinos que en el 2015 buscaron un cambio para que se terminen 12 años de discrecionalidad absoluta y de choreo en la Argentina, sí era cierto. O no hubo corrupción en 12 años. O Lázaro Báez no se robó nada. O Cristóbal López no se llevó nada a la casa. O debido a la Madre Teresa de Calcuta. No. Entonces, si eso, yo no vengo a ese mensaje. Ustedes fueron con la Carmelita Digo, de calza de la familia Macri. Está Julián, ¿de bien, qué pero está? escuchame, la familia Macri al lado Por de esto favor. es la familia Ingalls. Pero independientemente de eso, a lo que quiero llegar es que yo no creo que si la discusión política Pero están del futuro gobernando, están es sobre las responsabilidades del pasado, es imposible que arribe a buen puerto. Y si el gobierno se quejó que no podía gobernar por la pesada herencia y ahora no puede gobernar por lo que van a asumir después. Es insólito que pase. Yo creo que, me parece que la gente ya les dio un cachetazo a ese discurso suficiente en las urnas como para que podamos hablar de otra cosa. Pero perdón, la gente le dio un cachetazo en las urnas al kirchnerismo Totalmente. en 2015 y hoy está de nuevo competitivo, más que totalmente. competitivo en la elección. Totalmente. Y tiene que ver con errores del gobierno Claro. y con falencias y con programas que con entusiasmar a la sociedad con que se puede mejorar. Totalmente. Y está bien, eso Y- así, son las reglas de la democracia. Lo que digo yo es, si nosotros nos focalizamos en que no me llamó por teléfono, me insultó cuando amaneció el lunes, me miró feo. Durante 3 años vienen diciendo que las cadenas nacionales, que yo me robé todo. Y el otro dice, mirá, vos en realidad me dejaste un quilombo en el país cuando yo asumí, que no lo quise decir, pero era una bomba de tiempo. ¿A dónde vamos a llevar? Sentémonos. Total, para no ponernos de acuerdo siempre hay posibilidades. De hecho, estamos así porque por eso. Entonces, avancemos en intentar un entendimiento nacional. No salimos de este país con seriedad y sustentabilidad si no superamos la época. Eso es lo que yo pienso. No sé si lo piensa la conducción nacional del radicalismo, Macri, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner o el Papa Francisco. Lo que yo pienso es que no salimos de este país con este nivel de división entre los argentinos y sin sentarnos seriamente a ver qué problemas tenemos y cómo lo podemos solucionar y qué mirada tiene cada uno sobre cada tema para intentar resolverlo. Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo en muchísimos temas, pero quizá en algunos sí,
y sea un punto de partida para mejorar. Eso es lo único que yo digo. Si pudieras hablar con el presidente la noche de la derrota, ¿qué le decís? Como consejo, si fuese un consejero del presidente. Ayer se hablaba mucho, yo hablé con una cronista ayer en Casa Rosada, me dijo, las primeras horas en Casa Rosada eran como, ¿viste en las películas cuando explota una bomba cerca? Que como que la vista se achica y se escucha el pip y te deja medio groggy, bueno. Pero después había mucho enojo con el presidente. Si había ministros que le presentaban la renuncia, había gente que lo quería, entre comillas, hacer entrar en razón en algunas cuestiones y el presidente decidió frizarlos a todos y agarrarlo a Pichetto y hacer esa conferencia de prensa. ¿Qué le dirías vos al presidente? Desconozco los pormenores del búnker del domingo o del lunes en la reunión de gabinete. Yo creo que no es sencilla la situación en la que se encontró Macri después del resultado electoral. Imagino que debe haber apuntado a varios en ese mismo momento, pero independientemente de eso, yo creo que hay cuestiones con las que comparto el mensaje del lunes del presidente, creo que son datos, por lo menos para mí, objetivos. Sectores de la economía y sectores potentes del mercado no tienen expectativas serias de la Argentina si la oposición triunfa, por lo menos no tienen certezas. Ahora, que eso te lleve a vos a enojarte porque alguien votó de una manera o la gran mayoría votó de otra, creo que ahí hay un error conceptual, la verdad que no lo comparto, creo que merece no más humildad, sino tener presente que hay mucha gente que la pasa mal, que tiene dificultades, que está haciendo un esfuerzo gigante por sostenerse en el día a día y que eso lo relaciona con medidas del actual gobierno. Y eso vos no podés dejar de valorarlo a la hora de por qué determinada cantidad de ciudadanos fueron a votar a otros candidatos. Entonces, enojarte por eso, sí, bueno, yo me puedo enojar porque perdí un partido, mi equipo jugó mal, pero ¿qué culpa tienen los otros? Que lo único que buscaron fue venir a hacer gol en mi cancha, como son las reglas del juego. Una cosa es que se enoje un jugador del equipo, otra cosa es que se enoje el presidente. No, obviamente que a mayor responsabilidad, mayores niveles de tener una obligación de actuar de otra forma. ¿Y vos qué pensaste el domingo? ¿Cómo tomaste vos los resultados? ¿Cuál fue tu análisis en tu casa cuando te sentaste solo y el análisis que hago es que la verdad que obviamente me sorprendió la diferencia que hubo. Yo esperaba una elección donde la fórmula de Alberto Fernández tuviera una ventaja sobre la de Juntos por el Cambio, pero no tan grande. Y además tampoco tan uniforme o homogénea en un candidato. En la gran parte de la Argentina, en el 90% del país, me explico, sino que por ahí en otras elecciones se daba que un candidato ganaba en 7 provincias, otro ganaba en 12, era, digamos... Diferencia en el conurbano, exacto, no tanto en tal lado, pero claro. Hoy se notó una cuestión muy, muy contundente, creo que tiene que ver principalmente con que el gobierno que en el 2015 generó una expectativa, en el 2017 fue ratificada y no la satisfizo desde el punto de vista de la sociedad, y por el contrario fue generando una situación cada vez más precaria en las finanzas públicas y en la economía de cada uno de los argentinos y en sus expectativas respecto de su propio empleo, de su propia empresa, de su propio comercio, de su propia actividad. Y en eso creo que hubo fallas objetivas del gobierno, de por lo menos no precisar el efecto de las medidas que adoptaba y transmitir a la ciudadanía el tiempo, la magnitud de lo que esas medidas, consecuencias podían tener en cada uno de nosotros. Yo ayer decía, un quilombo, ¿en qué quilombo nos metieron las PASO también? Porque si había algo para cuestionar, primero era, bueno, las PASO dejaron de ser una herramienta para definir candidatos, porque ya llegaba todo con los candidatos, terminaba siendo una gran encuesta. Ahora, la primera vez que pasa que las PASO casi te definen un presidente. Digo casi porque el partido no se jugó, pero es como ir al primer tiempo 20-0 más o menos. Y con números que son muy contundentes, y lo que le genera al presidente un vacío de poder importante, entre otras cuestiones. ¿Vos creés que es remontable el número? Mira, yo creo que toda elección es remontable, hay muchísimos ejemplos de elecciones que se han revertido. El tema es que para que se revierta tiene que haber algo diferente. En las mismas condiciones el resultado va a ser similar. Puede subir un poco uno, bajar un poco otro, pero digamos, ahora si uno analiza cuáles son las causas por las cuales yo saqué menos votos de lo que yo pensaba y lo modifico, bueno, puedo tener expectativa de que el resultado sea más favorable.
Ahora, ¿vos creés que 1 millón de personas que votó a Fernández va a votar a Macri? Yo pienso Porque en números tiene que pasar eso. Yo pienso que puede haber mucho más votantes, que vota otra gente que no votó, que votan... Bueno, puede haber opciones, digamos. Puede ser que gente que votó a Labaña vote a Macri o que votó a Fernández vote a Macri. ¿Por qué? O que se controle mejor el comicio. La verdad que no lo sé. Lo que pasa es que eso es hacer futurología. Sí creo que si el mensaje del gobierno se precisara, puede hacer una mejor elección. Y si eso fuera con un armado político más amplio, con criterios distintos y bueno, y se tomaran en cuenta otras opiniones y eso fuera conducente y la economía no se desmadrara como estos 3 días, también podría haber chance. De otra manera, creo que las posibilidades son más remotas. De todos modos, creo que nosotros siempre en nuestra historia tuvimos esta dificultad. Hoy son las PASO, pero antes eran las elecciones muy separadas del 10 de diciembre, que era la fecha de asunción presidencial y sigue siéndolo. En general no le echemos culpa a las PASO como mecanismo de selección de candidatos. Lo que es cierto es que las PASO, bueno, en este caso puntualmente, con la fecha de la elección ya puesta, con el sistema de balotaje y con este resultado electoral, pueden, si se quiere, no desestabilizar, porque la voluntad popular no desestabiliza. Claro. Pero puede tener consecuencias negativas de licuar el poder del gobierno. Y si se licúa el poder del gobierno, creo yo ahí, insisto con lo que decía antes, entra a jugar un papel importante la oposición. Y no para una transición, porque uno dirá no es transición, otro dirá no es transición porque todavía yo no gané las elecciones, todavía vos no ganaste. Bueno, hay realidades. La realidad es que hay dificultades y esas dificultades no las puede abordar uno solo. Por más que yo tenga menos responsabilidad que el que tiene la obligación de resolver. Ahora, si invertimos la carga, el peronismo hoy tiene un poder político importantísimo. Todos los gobernadores, la gran parte de los gobernadores, el resultado electoral, que eso te da una base. Yo coincido en lo que vos decís, digamos, yo creo que sí tiene responsabilidad la oposición de gobernabilidad de algunas actitudes. Ahora, si invertimos la carga, decís, bueno, el peronismo hoy podría prenderte fuego el país. Hoy te saca camioneros a la calle, te saca, los gremios ya están todos, hasta la CGT le fue a dar el beso en la mano a Alberto. En 10 minutos, en esta situación de volatilidad, de enojo en la gente, el peronismo pudiese haber ya prendido fuego el país. Eso no lo hizo. Hay que evitarlo, hay que intentar evitarlo y hay que adelantarse a esa situación, porque que no lo haya hecho hoy no quiere decir que esto no suceda pasado mañana. Y a veces no por el peronismo. A veces también porque hay gente que la está pasando mal y tiene dificultades. Tenés 3,5 millones de nuevos pobres en el último año y esta devaluación. Exactamente. Digo, puedes decir, el peronismo, la oposición, los sindicatos y demás. Pero tenés un conflicto social. Si te lo agregué yo a eso, yo digo. Gigantesco, ¿no? Yo digo, justamente, entonces, frente a eso hay que anticiparse. Perdón, lo que yo decía no es, con razón, digamos. El laburante la está pasando mal, el gremialista puede tranquilamente decir, ¿qué hacemos? Pero comparto que puede haber motivos para que mucha gente se manifieste en contra de la situación que está viviendo, claro, y respecto de que el gobierno no se la resuelve en lo inmediato. ¿Y no crees que la oposición, los gremios y otros están tratando de poner un poco de paño frío a esa situación? Bienvenido es el primer paso. El segundo paso es sentarse todos en una mesa, convocados por el gobierno sería lo ideal, convocados por la Iglesia como en el 2000, convocados por la Liga de Gobernadores como en el 2001, no sé por quién. Alguien tiene que tomar el toro por las astas y decirle, miren, vamos a sentarnos a ver qué es lo que está pasando. Pero ¿no sería un buen paso primero, Julián, para eso, reconocer que en realidad el mercado y el mundo ya les dijo que no, y que no confía en este gobierno, y que no confía en Macri, y terminar con el discurso? ¿Por qué el mercado no confía en el gobierno si el mercado es lo único que está sosteniendo el gobierno? Y el viernes quedó demostrado. Había encuesta que ganaba Macri, Julián, el mercado está todo bien. Gana Alberto, el mercado está todo mal. Salvó el Fondo Monetario Internacional. Pero está bien, pero el mercado el lunes reacciona en contra de qué. ¿Qué es lo nuevo del lunes? Julián, el resultado del domingo. Argentina se estaba en default, lo salvó el fondo. Fueron corriendo al Fondo Monetario Internacional porque estábamos en default. Nadie más confiaba en este país, en esta administración. Nadie más le prestaba plata a Macri. Digo, me parece que hay un primer paso para reconocer esas cosas. Te recuerdo que el kirchnerismo el único que le prestaba plata a un 15% era Chávez. Estaba desfolteada Argentina. Bueno, sí. Fuimos a pagar al Club de París. Pero no importa, eso es prehistórico. Julián, la Argentina de hoy es prehistórico el resultado del domingo. Pero esto es presente. Sí, sí.
La Argentina de Macri, de Cambiemos, el mundo no le creyó más. El mundo no le creyó plata. a la Argentina porque va a ganar Alberto Fernández. Entramos en una discusión de locos. No, a la de Macri. Pero ¿cómo si hasta el viernes estaba todo bien? Julián, el lunes estaba todo mal. Julián, ¿qué todo bien? Estaban pagando 70% de tasa de interés. Teníamos este problema del valor de nuestra moneda. 70%. Devaluamos el viernes. Julián, 70% estaba pagando de tasa de interés de referencia para sostener el valor del dólar. ¿Qué estamos hablando? No era para sostener el valor del dólar, pero no importa. Bueno, igual, no, porque hay discusiones son inconducentes. Esta claramente es una discusión inconducente. Bueno, ¿Qué dicen los radicales en la provincia? ¿Cómo está? Digo, porque el mapa en la provincia es distinto. Digo, después de lo que fueron las elecciones, digo, ganó el peronismo en la provincia. La verdad que, a ver, yo digo dos cositas ya metiéndolo más en un tema más político. Al radicalismo le pasó a nivel nacional lo mismo que en Santa Fe. En Santa Fe el radicalismo no supo exigir un rumbo político diferente, donde el radicalismo protagoniza y lo marca, y aglutina a sectores políticos con los cuales podía tener cierta parecido, aunque no sea una homogeneidad 100%, y frente a eso tornarse más competitivo frente al peronismo. A nivel nacional nos pasó algo parecido. Lo planteamos en la convención de Parque Norte, en la ampliación de Cambiemos, etcétera. Se mostraron algunos gestos en ese sentido, en la conformación de la fórmula presidencial, la convocatoria a Pichetto, etcétera, etcétera. Pero después fue lo mismo de siempre. Un armado político concentrado en sectores del círculo rojo del presidente. ¿Y por qué le pasa esto al radicalismo? Bueno, porque todavía no recuperamos la capacidad de ser un partido nacional y actuar como tal. Entonces nos envalentonamos entre todos, vamos a darle qué sé yo, y después, bueno, vos sos gobernador, privilegiás tus intereses, en Santa Fe yo soy intendente, privilegio los míos, y en la práctica carecemos de una unidad política que nos permita marcar un rumbo de lo que queremos para nuestro partido y de lo que queremos para la coalición que integramos y en definitiva lo que queremos para el país. Yo te insisto, esto que yo te digo a vos de la grieta, yo lo vengo jorobando con esto de hace rato. Yo creo que el radicalismo tiene que ser un factotum de que cambiemos el nombre que tenga la coalición que integre, veremos qué pasa si se pierden las elecciones, si esto se reconfigura o no, cómo será, sea parte de un proyecto de renovación y de unidad nacional. Fue el desafío de Alfonsín en el 83 y nosotros lo vamos perdiendo. El radicalismo que tiene una base territorial impresionante, que tiene los valores de Ilia, de Alfonsín, uno lo ve de afuera y siente, más en la provincia de Santa Fe, con la experiencia del Frente Progresista, te lo voy a decir así, que siempre los pasan para el cuarto. Y bueno, ese es el problema. Nos pasan para el cuarto los socialistas o los del PRO. Y eso requiere que nosotros nos plantemos en algún punto. Por eso digo que el principal déficit a la hora de hacer un aporte, porque si uno cree que uno puede aportar algo para resolver los problemas de la gente, de la sociedad, transformarla, mejorar la situación del país o de la provincia, uno entiende que tiene que gravitar en las decisiones, ser mínimamente protagonista. Si los otros toman decisiones, lo que yo puedo aportar es menor. Y en eso creo que nosotros nos quedamos con mucho sectarismo, con mucha mezquindad y con mucho conformismo de estar bien cada uno de nosotros individualmente o nuestros grupos más cercanos. Como fuerza colectiva, digamos. Exacto, y eso nos faltó y le falta al radicalismo hoy todavía. Yo creo que quizá estemos a tiempo, quizá no, pero tampoco se termina el mundo ni los partidos porque gane una fuerza política o gane otra. Nos podrá tocar ser parte de una coalición de gobierno, nos podrá tocar ser parte de la oposición, nos ha tocado a lo largo de nuestra historia. Pero en este momento crítico del país y de nuestra fuerza política, por lo menos la que integramos a nivel nacional, también es importante que nosotros hagamos un aporte con la cabeza fría. Porque objetivamente, si no, la verdad es que estamos haciendo acá. Bueno, no es el momento de planteárnoslo. Ya nos lo planteamos cuando integramos una coalición. Y también es cierto que el radicalismo, que es un partido que tiene muchísima más historia que el PRO o que otras fuerzas políticas con las que compartimos un espacio, ha tenido mil oportunidades donde hemos ganado y hemos perdido elecciones. Y el PRO no es un partido o una fuerza política acostumbrada a perder. Siempre ha ido en ascenso su desarrollo territorial, político, electoral. Y bueno, reponerse de un golpe de esto, como un resultado electoral como el del domingo, bueno, obliga a que el radicalismo intervenga para decir, bueno, ¿cómo salimos de esto? Para intentar ganar la elección, sin duda, pero si no, para hacer por lo menos defender a aquellos que nos han votado, que nos han acompañado,
este 11 de agosto o en otras ocasiones, o tienen expectativas de hacerlo en octubre. Gracias por venir, Julián. No, gracias a Siempre es un gusto charlar con vos.